Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Mauricio Gines Hernández y en esta ocasión les voy a hablar de las partes que componen un puente de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Anteriormente mis compañeros ya les explicaron el puente. De acuerdo al Manual para la Conservación de Puentes que publicó la SCT en el 2018, clasifica clasifica o define 6 elementos principales, las cuales son la superficie de rodamiento, la superestructura, la subestructura, dispositivos de apoyo, la cimentación y elementos complementarios. Primero, vamos a hablar de lo que es la superficie de rodadura. Se dice que está expuesta de una forma directa a la acción de los neumáticos de los vehículos y por lo cual le permite el óptimo circulación en dichas vialidades. Para que una superficie de rodadura sea eficiente y óptima, debe de ser uniforme, que tenga un buen sistema de drenaje, esto con el fin de, de eliminar toda la super, todo el contenido de agua que hay dentro de la superficie por medio de la precipitación que se genere y esto que impida un derrapamiento de los vehículos. Los materiales que puede componer la superficie de rodadura generalmente son de dos tipos: los pavimentos rígidos o flexibles, en este caso son la carpeta asfáltica o el concreto hidráulico. Para el sistema de drenaje. Un sistema de drenaje debe de ser óptimo y en las mejores condiciones que se pueda. Esto con el fin de que pueda drenar todo el contenido de agua que cae sobre la superficie del puente y ésta pueda ser drenada. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de drenaje y esto va a requerir dependiendo de las características que haya del puente. Una primera forma de desalojar el agua es mediante un drenaje transversal de la calzada y esto se puede hacer por el bombeo que se pueda dar en la superficie de rodamiento y esto para poderlo desalojar por los drenes o el drenaje longitudinal. Aquí el drenaje longitudinal debe de ser bien diseñado y esto debe de impedir que escurra o se desvíe el agua, afectando sobre todo a la estructura del puente o en este caso a las secciones del terraplén si este caso existiera o otras obras disponibles. Lo que se tendría que hacer en este caso sería crear sistemas o dispositivos de almacenamiento y estos a su vez que permitan desviarlo hacia los lavaderos con el fin de conservar las condiciones óptimas del puente. En estructuras largas se pueden colocar drenes en la calzada y esto hace de tal que, que el agua no caiga sobre todo en la estructura y esto puede ser de diferentes tipos, ya sea que se pueda colocar un gotero cerca de un extremo y evitar que el agua escurra sobre los paramentos de la estructura. O sea, lo que se refiere que evitar sobre todo ese goteo y que caiga directo sobre el agua, ya que puede ser un problema posterior o futuro para la estructura. En el siguiente punto tenemos lo que son las juntas de calzada o las juntas de dilatación. Estas se pueden colocar ya sea en los apoyos extremos de la estructura, en este caso en la zona de entre el acceso al puente y el primer tablero de él,
o en apoyos intermedios entre los dos tableros. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de juntas? Que permita los movimientos o los desplazamientos lineales o angulares en las partes de un puente, ya sea por movimiento sísmico o por las vibraciones que generen los vehículos. Los siguientes son algunos tipos de juntas que se pueden colocar en un puente. Tenemos lo que son las juntas elastoméricas. Estas por lo general son de un tipo de polímero y en el cual en su interior pueden llevar o no una estructura metálica, deben de llevar un espárrago con tuerca y rondana para poderlas fijar o anclar en los tableros y y en la parte inferior de dichos espárragos deben de tener un anclaje químico, algo que le permita conservar y evitar en cierto modo que el agua, si infiltra, no dañe la estructura de la losa. La junta asfáltica, asfalto que se coloca en caliente y puede llevar o no una placa de acero en su interior. También debe de estar fijada con un espárrago, con una tuerca y rondana. Debe de llevar obviamente una capa de mortero para como una especie de junta. La junta metálica con sello fijo de neopreno, como se observa en la imagen derecho, es este tipo de junta y en la cual debe de llevar, como las anteriores, un espárrago que se ancle a lo que es un perfil que también se debe de colocar esto, lo que corresponde entre la superficie de rodamiento y la losa, o dentro del mortero que debe de llevar. La junta metálica sin sello fijo. A diferencia de la anterior, esta junta no sino que cuenta con un tope, esto ya sea que vaya unido a un perfil de acero, en este caso como se observa que es un ángulo, y debe de llevar unas varillas de anclaje. Juntas de calzada o juntas de dilatación. Este es otro tipo de juntas y en este caso estamos hablando de la junta dentada. Como se puede observar, es metálica y como su nombre lo indica, contiene lo que es una dentadura, lo cual permite que ahí se coloque lo que es el sello de neopreno. También debe de llevar para anclaje espárragos con una tuerca y estas se deben de anclar en el mortero autonivelante entre la superficie de rodamiento y enseguida lo que sería la losa. También este debe de contar en su interior con lo que es una barra de soporte y esta barra de soporte debe de estar anclada fijamente sobre la losa y, y no debe de ser o que tener o evitar más que nada que los anclajes estén en contacto con la superficie de rodamiento. Una vez colocado el módulo metálico, se debe de colocar lo que es un sello de neopreno. El parapeto.
Este es un dispositivo que se construye longitudinalmente sobre las obras. Esto es para tener una mejor conducción de los vehículos y al mismo tiempo que sirva como de protección, como si fuera una especie de muro, pero en este caso puede ser de diferentes tipos, ya sea que sean estructuras colocadas de losa maciza en su parte inferior o que puedan tener o ser de tipo aligerante. La siguiente parte corresponde a lo que es la superestructura. Y en estos vamos a hablar de los diferentes tipos de losas que puede comprender. Tenemos lo que son las losas macizas, tenemos lo que es la superficie de rodadura y como se puede ver la losa es completamente maciza, hecha de concreto hidráulico. La losa aligerada, esta es de concreto hidráulico, pero a diferencia de la maciza, contiene algunas oquedades, lo cual le permite que sea un poco más flexible. La losa con nervadura, esta llevan colocadas lo que son unas nervaduras y la losa a comparación de las anteriores puede ser un poco más delgada o de espesor más pequeño. Losa sobre viga, en este caso la losa descansa sobre lo que es unas vigas y estas pueden ser de concreto hidráulico o metálica. Losa sobre armadura espacial o estereoestructuras. Esta es una mezcla de concreto hidráulico y acero. Como se observa, poseen una armadura especial y la losa en la que está colocada es de concreto hidráulico. Se observa en una sección de esta armadura que comprende lo que es un perfil de acero, unas placas inferiores, una cuerda inferior y una placa intermedia. Esto con el fin de que pueda unirse o conectarse cuando se esté soldando el tipo de perfil que se esté utilizando. Y unas placas superiores donde deben ir fijadas o ancladas sobre la losa. Losa sobre traves tipo cajón. Como se observa, es un tipo de losa de especie como nervada, pero lo que a diferencia de la otra es que posee unas traves que son cajón. Cajón unicelular. Esta es una derivación de la losa que se mencionó anteriormente y pues como lo menciona son varias secciones de nervaduras con una trave de cajón. La siguiente es una sección de cajón multicelular. Esto quiere decir que se encuentra unidas sobre lo que se refiere a la losa y, de acuerdo al corte que nos muestra la imagen, las secciones se encuentran más unidas entre sí. Tenemos lo que es una armadura de paso superior y esta todo corresponde de que en lo que es la losa o puede ir lo que va a la superficie de rodadura y nos muestran elementos estructurales que se pueden llevar en este tipo, como son los largueros, el montaje, las conexiones que deben de llevar, el acero para contraventeos, diagonales, la cuerda inferior y la cuerda superior que esta va en contacto con la losa. La siguiente superestructura es una armadura paso a través y está elaborada con elementos de acero y esta debe de contar con arrastramientos. Los arrastramientos son elementos secundarios
y estas van en la parte superior, como se puede observar. Debe de contar con lo que son largueros, contraventeos inferiores, como se puede ver, van a estar en la parte inferior de la rodadura. También debe de contar con contraventeos en la parte del arrastramiento, lo que es una tornapunta, diagonales, la cuerda inferior y la cuerda superior a este, un extremo. El otro tipo es una superestructura de tipo arco. Como se puede ver en la imagen, esta es de tipo A, en la cual están los pendolones, en donde todas las cargas las va a transmitir al arco de concreto y esta se encuentra anclada aquí en lo que corresponde a los estribos. Tenemos una superestructura exterior. Por lo general está construida de acero estructural y la armadura que vemos aquí, que está en un tipo arco, es la que recibe las cargas de todos los pendolones que cuelgan sobre ella. Esto porque la vía de rigidez que se observa acá es la que va a transmitir la carga por medio de los pendolones y el arco de armadura es para recibir dichas cargas. Tenemos lo que es una superestructura de tipo colgante. Esta está constituida por una cuerda catenaria, la cual es la que va a recibir todas las cargas por medio de los pendolones y estas cargas que recibe la catenaria son las que se van a transmitir por una torre central y que va a descansar hasta la cimentación. También compone lo que es una viga de rigidez donde va a transitar toda la circulación y con sus respectivos bloques de anclaje. Podemos ver en la parte inferior de la imagen los tipos de pilotes que pueden llevar este tipo de puente. Tenemos lo que es un puente atirantado y similar al puente anterior, aquí los tirantes son los encargados de recibir las cargas y las cuales las va a transmitir por medio de los pilones hacia la cimentación. Aquí podemos ver el tipo de pilotes que puede llevar este tipo de puentes. Tenemos lo que es la subestructura. La subestructura es otra parte de los puentes y esta su función es de soportar la carga que viene de la superestructura y transmitirla a la cimentación. Puede haber de dos tipos, los apoyos extremos, que serían los que comprenderían los estribos, y los apoyos intermedios, los cuales serán las pilas. Los estribos son elementos que soportan la carga vertical de la superestructura, ya sea que estas pueden ser conjuntamente con los aleros, cuando en sí son elementos estructurales, ayudan a prevenir los empujes horizontales, estos ya sean dinámicos o estáticos, que se puede producir por el suelo. Existen diversos tipos, cuáles son los estribos con aleros integrados, con aleros separados, estribos enterrados o estribos con aleros que no. Podemos ver que aquí están los estribos con aleros integrados. Estos son fabricados monolíticamente, quiere decir que es una sola pieza. Contemplan lo que son los aleros, tanto de un extremo como del otro. Deben de llevar una corona, un diafragma, un banco de apoyo, un muro de pantalla y lo que corresponde al cuerpo.
En la imagen del lado derecho vemos lo que son los estribos con aleros separados. Son los mismos componentes que un alero integrado, solamente la diferencia es que son piezas separadas. Tenemos los que son los estribos enterrados, pues deben de contar, como se observa en la imagen, lo que es un cuerpo, la corona, el banco de apoyo respectivo donde va a descansar la estructura, un diafragma, un muro pantalla, y aquí vemos ver que estos se van a encontrar ocultos en el suelo, en este caso en el terraplén. Y un alero en tipo U es una pieza monolítica y podemos ver que tiene la forma de una U, como su nombre lo dice, cuenta con un cuerpo, la corona, un tope sísmico, un diafragma, los bancos de apoyo y un muro pantalla. Tenemos lo que son los caballetes. Estos son apoyos que van a soportar las cargas verticales de la superestructura del puente en los extremos. Pueden estar conformadas por columnas y un cabezal y van a resistir la resistencia de los empujes horizontales. Existen dos tipos de caballetes, con cimentación profunda y desplantados superficialmente. La primera, como vemos, es de cimentación profunda y estas deben de estar apoyadas sobre unas columnas. Cuentan con lo que es un cabezal, un muro pantalla, igual con aleros, un diafragma y un banco donde puede apoyar la superestructura. Las otras, que están desplantadas superficialmente, deben de estar fijadas o ancladas por una zapata. Las columnas de apoyo y los elementos que componen el caballete. Las pilas. Estas estructuras su función es de soportar las cargas que transmite la superestructura y las del origen sísmico de un puente, y estas van a llegar hacia la cimentación. Existen diversos tipos de pilas, como la que vemos, que es de tipo muro, que es una columna que tiene la forma de un muro y en la cual está compuesta por una corona, pues contiene lo que es un muro pantalla y un banco, el banco de apoyo de la superestructura. Tenemos pilas de tipo marco rígido que cuenta con dos columnas, el cabezal que descansa sobre las columnas, el tope sísmico y el banco. Tenemos las pilas tipo columna. Estas solamente se apoyan o descansan sobre una estructura, en este caso la columna, y los elementos que componen este tipo. Otra parte de los puentes es la cimentación. Y la cimentación, su función es que deben de llegar en ella todas las cargas procedentes de la subestructura y estas poderlas transmitir al terreno natural. Esto con el fin de que podamos evitar lo que son los asentamientos o, en dado caso, si es que llegase a haber un asentamiento, que este sea el mínimo posible. Tenemos diversos tipos de cimentaciones, como son las zapatas, los cajones de cimentación. Estos, pues, vemos que aquí en la sección de planta de este tipo de cimentación está una retícula de contratraves, de cómo esto puede
ser diseñada este tipo de cimentaciones. Cilindros de cimentación, ya sea que por lo general es de concreto hidráulico, tiene una losa tapa y en ella va a descansar lo que es. Tenemos lo que son los pilotes y esto de acuerdo a su sección pueden ser cuadrados, circulares, octagonales, triangular, de perfil y tubo. Las cimentaciones por lo general son realizadas en la obra y en caso de que cuando son aceros, estas se pueden traer en caso de los pilotes. Aquí podemos ver en la imagen un tipo de pilotes, en este caso cuando son hincados o verticales, y estas pueden ser colocadas ya sea en los caballetes, como lo muestra la imagen A, la imagen B sobre pilas y sobre estribos, la imagen C. Los pilotes que vemos aquí es cuando son colocados en sitio y estos pueden ser de tres tipos, con campana, en este caso con ADM perdido, como se puede observar acá, o con ADM recuperable, que el ADM pues, es una protección que se le da al pilote. Tenemos lo que son los dispositivos de apoyo. Estos dispositivos son encargados de transmitir las cargas de la superestructura a los componentes de la subestructura. Esto quiere decir que entre la sub y la superestructura debe de haber dispositivos que puedan permitir sobre todo la expansión o la rotación de la superestructura, si se llegase a dar el caso. Existen diversos apoyos, de los cuales vamos a ver a continuación. Tenemos lo que son los apoyos de neopreno, aquí podemos ver tres tipos. El neopreno como tal, un neopreno integral y un neopreno deslizante. Los de acero, podemos ver que hay cuatro tipos: los fijos, tipo mecedora, los de tipo pasador y los rodillos metálicos. Funcionan más que nada como un amortiguador para la superestructura. Tenemos un dispositivo de apoyo de plomo. Como se observa en la imagen, estos descansan sobre lo que es un banco de apoyo y la placa de plomo va colocada en medio de dos placas de acero. Como la placa de plomo tiene una deformación mayor a la placa de acero, esto permite ver el comportamiento de la estructura y vemos que aquí están los planos. Tenemos los de tipo cazoleta o pod. Esto puede haber de diferentes tipos y comprenden prácticamente los mismos elementos. Vemos que como este es de tipo fijo, el inciso B es de tipo multidireccional, el C es unidireccional y el D unidireccional con guiado exterior. Los elementos que lo conforman cada uno de estos tipos de cazoleta es un pistón, un teflón, un disco elastómero, un cilindro. Aquí podemos ver un ejemplo de ellos, como si fueran unos amortiguadores, más que nada. El siguiente dispositivo es el dispositivo esférico, y su función no solo es de recibir las cargas verticales, sino también las cargas por rotación. Y como se muestra,
La rotación que recibe puede ser en dos formas, ya sea cóncava o convexa. La rotación convexa la va a dar en lo que es de acuerdo a la placa de acero, y la cóncava debe de ser en función a la cubierta de teflón que ésta tiene. Por último, otra parte que puede tener una carretera son los elementos complementarios y de operación de la estructura. Y estos pueden ser los siguientes, como es el acceso, los galivos, señalamientos, limitaciones al tránsito y el cauce. Los accesos. Si bien el derecho de vía que lo delimita ya sea la Secretaría o la dependencia a cargo de la carretera, esta a su vez tiene como fin para proteger o para ya sea construir, reestructurar o delimitar cualquier elemento de una carretera. En este caso, hablando de los puentes, permite el acceso hacia dicho puente. También se deben de considerar los factores como el terraplén, el corte que pueda haber en ella. Si bien el acceso hacia un puente se da por los siguientes componentes que podemos ver en esta imagen, como es el terraplén de protección, una defensa metálica, la superficie de rodamiento, un bordillo, las obras de drenaje como es el lavadero y una losa de acceso como se ve aquí. Lo siguiente que tenemos son los galivos. Los galivos se refieren más que nada a las distancias verticales u horizontales que puede haber en un puente. En lo que refiere al galivo horizontal, esta se da desde entre los paramentos que existe de la estructura o del puente, y el galivo vertical se va a referir desde, desde la corona de la carretera hacia la parte inferior de una superestructura o como puede ser una estructura de tipo arco o atirantada. Los señalamientos. Los señalamientos son dispositivos que son colocados en las carreteras por lo general, ya sea que estos permiten indicar al conductor o al operario de los vehículos posibles restricciones o informaciones respecto de la carretera. Podemos encontrar lo que son los señalamientos horizontales y los señalamientos verticales. Aquí, como podemos ver, los señalamientos horizontales se refiere más que nada a las franjas que son o que se encuentran pintadas sobre una vialidad. Podemos ver también las vialetas, unas franjas de estruendo, o podemos ver la faja separadora de carriles, como la que se ve aquí es una faja de rebase, una flecha que indica el sentido de la vialidad y una línea que indica la orilla del arroyo vial. Tenemos también lo que son los señalamientos verticales y estos, como sabemos, son señalamientos que indican más que nada la información, la prevención o la restricción que se puede encontrar en una vialidad. Aquí podemos ver las señales que son altas, ya sea porque están colocadas sobre una estructura o en este caso en un marco. Otro tipo de señalamientos son las señales bajas.
Como vemos aquí en la imagen, tenemos las que son las señales restrictivas. También podemos ver señales preventivas o elementos o accesorios complementarios, como lo que es en este caso el curva. Otro elemento son las limitaciones al tránsito. Y estas, como su nombre lo indica, su función más que nada es de, en cierto periodo de tiempo, o permiten que restringir más que nada el cierto número de vehículos que pueden transitar sobre un puente. Lo puede haber de dos tipos, fijos o temporales. Los fijos, como se ve en la imagen de la derecha, estos se utilizan más que nada en puentes internacionales o en zonas aduaneras donde existan puentes para restringir el paso, ya sea para alguna verificación de aduana o algún operativo que puedas haber, entre otras. Y pueden ser las temporales. Estas, su función más derecha en la imagen, porque se estén llevando trabajos de mantenimiento en un puente. También para poder conocer la operación de la estructura, en este caso del puente, tenemos que conocer lo que es el cauce. Tenemos que conocer lo que respecta el cauce, ya sea tanto aguas arriba, tanto aguas abajo. Conocer la sección transversal de este y ver, sobre todo, conocer el gasto que escurre sobre este cauce natural. También nos permite conocer lo que son la altura de los tirantes, dependiendo en diferentes épocas del año, o para poder diseñar el estudio, o en este caso, para conservación, inspección o monitoreo del puente. Y esto comprendería lo que son los elementos básicos que puede llevar el puente. De acuerdo a la normativa de la SCT, consideraciones para puentes especiales, se deben de llevar elementos complementarios, como los que tenemos a continuación. Para los puentes empujados, los elementos a considerar son la nariz de lanzamiento, el patio de prefabricación, apoyos provisionales, atirantamiento provisional, apoyos deslizantes provisionales, bases de apoyo provisionales y guías laterales. En el caso de los puentes atirantados, debe de contener lo que es un mástil, la subestructura y el tablero, conceptos que ya definimos anteriormente. En el caso de los puentes de arco, se deben de considerar ciertas particularidades para el diseño de este tipo de puentes, como la directriz, los arranques, el clave o corona, intraídos o extraídos, diafragmas, tímpanos y péndulas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son los extraídos y los intraídos. Se refiere más que nada a dimensiones que debe de tener, ya sea como lo es el extraído, en este caso del estribo que puede presentar lo que es el punto inicial y del punto final del arco, y los intraídos que serían de la parte inferior respecto a la vertical que tiene dicha estructura. Bien, de mi parte ha sido todo, espero que sea de utilidad. En la descripción dejaré la liga del manual en el cual tomé como referencia.
Y como conclusión podemos ver que una estructura vial, en este caso como son los puentes, todo el tiempo han ido evolucionando y cada vez se vuelven más complejos. Nosotros como ingenieros civiles debemos más que nada de enfrentarnos a ciertos retos de los cuales no solo por construir un puente que cumpla con los requisitos, sino que brinde un buen servicio para la comunidad, sobre todo procurando más que nada ayudar en ciertos aspectos económicos, políticos, ambientales, por lo cual elaborar un puente debe de ser algo primordial bajo las respectivas consideraciones estructurales, normativas, sobre todo ética. De mi parte sería todo. Muchas gracias.